Tengan muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con estas reflexiones en torno a esta preparación, ya la sentimos muy próxima, de la fiesta a Don Bosco, ya los últimos días de esta novena. Bien, queridos hermanos, hoy en este Día del Señor, la liturgia de la palabra nos ha hablado y precisamente nos presenta esa porción que para Don Bosco fue el llegar hasta ahí, el saber leer toda esta palabra que se nos presenta. Hoy escuchábamos en este libro de Sofonías que nos decía que aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. Y luego la lectura de los Corintios decía, pues Dios ha elegido a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen. Y el Evangelio nos dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Toda esta palabra nos ilumina para saber que los santos en nuestra iglesia se han destacado precisamente por eso, porque han sabido leer los tiempos, han sabido leer las circunstancias, las situaciones que se presentan para los demás hermanos, y como es en el caso de Don Bosco, de manera especial por los jóvenes, por los pobres, por los abandonados. Este octavo día de la novena vamos a reflexionar precisamente en esa sensibilidad que tuvo Don Bosco hacia esa realidad social de su tiempo, del momento. Pues bien sabemos que toda persona nace en un tiempo y en un lugar concreto, tiempo y lugar que están determinados por una situación social, por una situación económica, por una situación política y cultural. Don Bosco también es hijo de su tiempo, y también en su tiempo, por supuesto que le tocará ser actor de esa realidad social, política del momento. Y va a influir, Don Bosco va a influir también en este tiempo, en su momento, y lo va a hacer precisamente a través de la educación y de la formación cultural, de la formación profesional, moral y religiosa de la juventud. Como decimos, cada uno de nosotros venimos en un tiempo y estamos en un lugar concreto. A Don Bosco lo vamos a ubicar en ese siglo XIX. Nace en 1815 en una región del Piamonte, en Italia, y en un momento en que Europa, que se debate entre la restauración del antiguo régimen, anterior a la Revolución Francesa de 1789, que era de corte política, más bien una situación conservadora, y el afianzarse de esas nuevas ideas políticas que van surgiendo, más de tipo liberal, y que comenzaban a tomar fuerza en toda Europa. Son tiempos en los que se va a ver nacer una Italia de esa unidad política, social. Se cambia también el poder temporal de la Iglesia y se impulsa una importante revolución industrial. Son tiempos de grandes cambios. Son tiempos que mueven las estructuras políticas, sociales, económicas de toda esta región y en su determinado momento. En Turín se va a despertar una revolución industrial. Hasta el momento la mayoría de empresas más que todo eran de manufactura y todavía más de tipo familiar, y se localizaban en los cobertizos en el interior de la ciudad. Y más que todo preparado de una manera artesanal con respecto a todo lo que ya se venía. A mediados de este siglo, del siglo XIX, en Turín, debido a toda esta situación económica y social que se está dando,
también se despierta un crecimiento demográfico. Se comienzan a dar todos estos fenómenos de tipo migratorio que están siendo provocados precisamente por toda esta situación social, política, económica que se está dando. Y en esto vemos todo este campesinado que llega también de los lugares rurales hacia los centros urbanos. El éxodo masivo, por supuesto, del campo a la ciudad, siempre trae consecuencias. Y esas consecuencias que ya se miraban en su momento, pues vamos a encontrar ahí trabajadores sin derechos, vamos a encontrar mano de obra barata, vamos a encontrar la explotación juvenil, la degradación moral, la pobreza. Todo esto es signo también de ese equilibrio social entre el desarrollo económico y el empresarial de la Italia de su momento. Estas condiciones de vida de los trabajadores eran realmente y generalmente muy duras. Con frecuencia, la desocupación debido a esas crisis cíclicas de lo que se está dando, de esa inestabilidad. Encontramos también horarios sumamente masacrantes para las personas, para los jóvenes, trabajo hecho por destajo o también llamado por tarea, explotación de la mano de obra femenina y sobre todo de la infantil y juvenil, bajos salarios y sobre todo también los empleadores textiles que se aprovechan precisamente de toda esta situación. Todo esto es lo que realmente va a marcar esa forma, ese devenir, lo que va a realizar Don Bosco en esta historia. Para estas consecuencias demográficas, sociales y económicas de su época, van a influir claramente en lo que él va a actuar, lo que él va a proyectar, lo que va a realizar, que es ese proyecto apostólico de Don Bosco. La tradición salesiana se refiere a toda esta porción de jóvenes que ocupaban las calles y las plazas como desocupados sin trabajo y buscando hacer algo por su vida. En las memorias bibliográficas se escribe que en las primeras salidas de Don Bosco por Porta Palazzo, dice, hormigueaban de vendedores ambulantes, limpiachimeneas, mozos de mulas, expendedores de papeles y de faquines, y todos eran muchachos que iban tirando y viendo a ver cómo hacían por su vida, a veces con un triste negocio. La mayor parte de ellos pertenecían o se unían también en bandas que en su momento se le llamaba las bandas del barrio Banquiglia, que eran bandas de muchachos que entre ellos hacían una especie de juramento o una especie de pactos para defenderse mutuamente ante los peligros, ante las situaciones que pudieran presentarse. Por lo general capitaneados por alguno de los jóvenes mayores o aquellos que eran más audaces. Eso sí, se dice que eran muchachos insolentes, vengativos, prontos a entrar en peleas con el menor pretexto de una ofensa recibida. Y como no tenían trabajo, crecían ociosos, entregados al juego y muchas veces dedicados al hurto, al robo de bolsas. La mayoría de las veces terminaban en las cárceles, como era de esperarse. Cumplían su condena y en la cárcel luego salían y regresaban a este lugar, ahí al foco de esta juventud, donde estaban ya acostumbrados a estas bajas costumbres. Ante este panorama que hemos escuchado es donde aparece Don Bosco para dar una respuesta concreta, impulsando la obra del oratorio, ofrecida precisamente para este tipo de jóvenes, para estos jóvenes y de manera especial los que estaban en riesgo de ser consumidos por estas situaciones adversas que la sociedad del momento y las situaciones sociales les están imponiendo.
Si se quiere ver así, con esta humilde obra, y tal vez puede ser hasta insignificante en su momento, Don Bosco va impregnando esta realidad social, cultural, al punto de hacer surgir una realidad diferente, una realidad de oportunidades para estos muchachos. Sabemos bien que es aquí donde Don Bosco descubre y siente esa llamada a ser sal y luz, que es el Evangelio, el mismo que hemos escuchado, donde se nos invita a todos a dar una respuesta ante esto que se nos presenta. Los pobres siempre estarán entre nosotros, siempre existirán pobres, y es ahí donde estamos llamados también a vivir esa bienaventuranza, es ahí donde estamos llamados también a ganar el cielo. Y Don Bosco lo comprende y lo entiende bien, y él se convierte en esa sal y luz para esa cantidad de jóvenes y muchachos en su momento. Durante este periodo, las principales preocupaciones de Don Bosco era precisamente colocar a todos estos jóvenes con patronos que de verdad fueran honrados, justos, cristianos, en ambientes que no los indujeran a la inmoralidad o al riesgo de volver a ir nuevamente y caer en la cárcel. Él mismo ayudaba a estipular esos contratos que impedían la explotación, y sobre todo con los aprendices. Cuando las relaciones entre el patrono y el aprendiz se estancaban o habían alguna dificultad, también Don Bosco salía para poner de acuerdo esas partes. Hacía comprender a los patronos que él se preparaba y se ocuparía de que esos jóvenes fueran de verdad laboriosos y dóciles, y que los patronos por su parte deberían instruirlos adecuadamente, tenerlos alejados de todo escándalo y de todo vicio. Vemos que esta realidad donde Don Bosco va tocando todas estas situaciones, sobre todo en relación al trabajo y a los contratos, de Don Bosco podríamos decir que fue el primer y verdadero sindicalista italiano que sale en defensa de los derechos de esos trabajadores y también del trabajo. Con el oratorio y su proyecto educativo, Don Bosco impulsa un cambio social, donde cada año se ha logrado colocar ya varios y centenares de jóvenes con buenos empresarios que les han ayudado y les han enseñado también a aprender bien el oficio. Muchos volvieron también a sus casas, a sus familias de donde habían huido, y esta vez mostrándose más dóciles y más obedientes a sus padres o a su familia. No pocos fueron empleados en honestas familias. Bastantes de ellos se encontraban ya trabajando en las bandas de música de la Guardia Nacional o en las bandas militares. Otros continuaban su oficio ahí mismo en el oratorio de Don Bosco, y muchos iban a los pueblos donde se les requería. Y algunos otros ya hacían esas carreras civiles. Todos estos son los frutos que el oratorio de Don Bosco y su proyecto educativo ya está dando. La obra de Don Bosco realmente, diríamos, impulsó un cambio social. También miró y vio más allá esa realidad que se empeñó en hacer emerger con todos los recursos a su alcance, la de un mundo diferente, en el que nadie se sienta excluido o condenado simplemente a comer y a vivir de las migajas que caen de la mesa del Señor. En momentos de crisis, la fuerza y la esperanza de Don Bosco son un estímulo para creer que siempre es posible una nueva realidad, que es posible en tiempos también como los nuestros, de cambios, de incertidumbres, que siempre es posible un mejor futuro. Y Don Bosco en esto, decíamos, estaba con los pies muy puestos en la tierra, pero mirando al más allá, para buscar y lograr concretizar
todo este proyecto educativo, pero que a la vez ya estaba influyendo en esa situación social de su momento. Don Bosco fue realmente un místico con los ojos abiertos, que supo leer los signos de los tiempos de ese momento y no se contentó simplemente con ofrecer pan y techo, perspectiva de un mundo mejor a los jóvenes con los que él trabajó, sino que con su proyecto hizo fuerza, hizo palanca a ese tejido social para cambiar esas estructuras injustas y ayudar a forjar un nuevo orden. Todo esto, queridos hermanos, nos da esa enseñanza también hasta nuestros días, de conocer y saber, cuando hoy se nos está hablando de esas bienaventuranzas, que han existido prácticas reales como la de Don Bosco, donde encontramos realmente ese compromiso, donde encontramos hombres, también mujeres, santos y santas de Dios, que se han comprometido, que han llamado y que han hecho vida esto que la palabra del Señor también nos decía hoy. Por eso, sabiendo que también en nuestros tiempos se dan situaciones dolorosas de migración, de pobreza, de soledad, que también nosotros aprendamos a leer los signos de nuestros tiempos, como lo hizo Don Bosco y lo han hecho tantos santos en la iglesia. Que también nosotros aprendamos como Don Bosco a ser sensibles a las realidades que se viven en nuestro tiempo. Que no nos quedemos indiferentes, porque siempre es posible hacer esos cambios, que no se hacen simplemente con ideologías muchas veces vacías, sino que se hacen también con ese amor de entrega y de compromiso, de manera especial por los pobres, que siempre estarán entre nosotros, por esos necesitados, y que de esa manera es donde realmente vamos construyendo y vamos haciendo y ganando ese paraíso, ese cielo por el cual todos creo que estamos aquí, ¿verdad? Porque necesitamos, porque queremos llegar y encontrarnos con Dios, pero ese cielo lo ganamos desde aquí, así como lo hizo Don Bosco, y con proyectos muy sencillos, pero muy eficaces, que son capaces de transformar y cambiar una realidad. Pidamos al Señor que nos ayude, por intercesión de San Juan Bosco, a que de verdad respondamos siempre y que sepamos leer esos signos de nuestros tiempos. Que así sea.